¿Cómo nace un país? ¿Con una bandera? ¿Con una guerra? ¿O con un sueño compartido por los que no se rinden? Esto no es solo una historia, es el origen de lo que somos hoy. Es la historia de la primera República Dominicana. Un periodo de solo 17 años, pero lleno de decisiones que definieron nuestro futuro. Nosotros somos de Quinto de Gestión Administrativa y Tributaria y en este video te llevaremos paso a paso por los momentos que marcaron ese tiempo. Un tiempo de valentía, de conflictos y de un país que buscaba encontrarse a sí mismo. Todo comenzó el 27 de febrero de 1844, después de 22 años de ocupación haitiana. Un grupo de dominicanos, liderado por Juan Pablo Duarte y la Trinitaria, declaró la independencia. Pero ese día no fue el final, fue el principio de una etapa incierta, llena de preguntas difíciles. ¿Quién gobernaría ahora? ¿Cómo se organizaría el país? Así, comenzó la llamada Primera República Dominicana, un periodo que va desde 1844 hasta 1861. En esos años, el país tuvo que luchar para mantener su independencia, enfrentar ataques haitianos, superar divisiones internas y aprender a gobernarse por primera vez. Fue una etapa de ensayos, error y mucho coraje. Una etapa donde el pueblo dominicano demostró con hechos que sí estaba listo para defender su libertad y construir su propio camino. Y así, entre ideales, conflictos y decisiones históricas, nació la República Dominicana. Ahora, acompáñanos a descubrir cómo fueron esos primeros pasos. Provisional de Tomás Bobadilla en 1844 fue el primer intento de estructurar el poder de la recién nacida República Dominicana. Bobadilla, un político y abogado influyente, lideró la Junta Central Gubernativa, la cual se encargaba de administrar y gobernar la República Dominicana inmediatamente después de su independencia. Su gobierno se caracterizó por sentar las bases del Estado dominicano en un momento de gran inestabilidad política y social. Un ejemplo clave de su gestión fue la Asamblea Constituyente de 1844, donde Bobadilla y su facción conservadora influyeron para que no se aprobara una constitución liberal, favoreciendo un cambio de artículo que otorgaba amplios poderes al presidente. Esto reflejó su visión de un gobierno centralizado y fuerte para mantener la soberanía y el orden. A pesar de su breve mandato, el gobierno de Bobadilla logró mantener la soberanía y la identidad territorial de la nación, evitando así persecuciones políticas. Sin embargo, también fue criticado por sus ataques a figuras como Juan Pablo Duarte, un líder del movimiento independentista. Este lo criticó debido a diferencias ideológicas y políticas sobre cómo debía organizarse y gobernarse la República Dominicana después de su independencia. Bobadilla favoreció un gobierno más conservador y centralizado, mientras que Duarte abogaba por ideas más liberales y democráticas. Su forma de gobernar fue importante para el futuro de la República Dominicana, aunque después fue sacado del poder en 1847 por querer un protectorado extranjero. Gobierno de Pedro Santana. Durante su primer periodo de gobierno, 1844 al 1848, Pedro Santana se consolidó como una figura autoritaria y centralista de la recién independizada República Dominicana. Una de sus principales preocupaciones fue la defensa del país frente a las amenazas externas, especialmente de Haití. En este sentido, se destacó por liderar exitosamente batallas como la de las Carreras, lo que fortaleció la soberanía nacional. Sin embargo, su gobierno no se limitó a la defensa militar, sino que también se caracterizó por un control político absoluto. Primer gobierno de Buenaventura Báez. Este fue un transcurso político el cual duró desde 1849 hasta 1853. Este se enfocó en abrir la economía al comercio exterior y buscar apoyo internacional, especialmente de potencias como Francia y Estados Unidos. A diferencia de Pedro Santana, autoritario y conservador, Báez se mostraba más liberal y diplomático, aunque también buscaba afianzar su poder.
Durante su mandato, Báez propuso la anexión de la República Dominicana a Estados Unidos para proteger el país de la inestabilidad y las amenazas externas, pero la idea no se concretó y generó mucho rechazo. Tras la proclamación de la independencia dominicana en 1844, Haití intentó en varias ocasiones recuperar el control del territorio. El primer intento fue en marzo de ese mismo año, cuando el presidente haitiano Charles Rivière Girard invadió con tropas, pero fue derrotado por Pedro Santana en la batalla de Asua. Luego, en 1845, el presidente Pierrot lanzó una segunda invasión, también rechazada por el ejército dominicano. En 1849, el emperador haitiano Faustin Soulouque lideró una nueva ofensiva, enfrentándose a las tropas dominicanas en batallas como el Número y las Carreras, donde volvió a ser vencido. Su intento más fuerte fue en 1855, cuando organizó la mayor invasión hasta entonces. Sin embargo, fue definitivamente derrotado en la batalla de Sabana Larga en 1856, bajo el mando del general José María Cabral. La respuesta dominicana se basó en una defensa firme, liderada por figuras como Pedro Santana y Antonio Duvergé, quienes con menor número de tropas lograron grandes victorias gracias a su estrategia, conocimiento del terreno y apoyo del pueblo. Estos enfrentamientos consolidaron la independencia dominicana frente a los intentos de reconquista haitiana. Batallas importantes contra Haití. Durante los primeros años de la independencia, Haití intentó varias veces recuperar el control del territorio dominicano. Sin embargo, los dominicanos defendieron con valentía su libertad en varias batallas claves, como la batalla El Memiso el 13 de abril de 1844, que esta fue una de las primeras victorias dominicanas. El general Antonio Duvergé detuvo a los haitianos en San Juan de la Maguana. Esta batalla dio confianza al pueblo de que podían defender su independencia. También está la batalla de Sabana Larga, el 24 de enero de 1856. Fue una de las más grandes. El general José María Cabral venció al ejército haitiano en el norte del país. Después de esta batalla, Haití dejó de intentar invadir de forma masiva. Estas fueron muy importantes, ya que estas batallas ayudaron a proteger la independencia, unir al pueblo y fortalecer el orgullo nacional. También demostraron que la nueva República Dominicana podía defenderse por sí sola. Tras la independencia dominicana, en 1844, Pedro Santana y Buenaventura Báez emergieron como las dos figuras políticas más influyentes del país, protagonizando una prolongada lucha por el poder, marcada por rivalidades personales, enfrentamientos militares y profundas diferencias ideológicas. Pedro Santana, militar conservador y autoritario, creía que la República Dominicana no podía sostenerse sola y promovió la anexión del país a potencias extranjeras, logrando en 1861 su anexión a España. En contraste, Báez, con una postura más liberal, buscaba el desarrollo económico mediante el comercio exterior y también intentó anexar el país, pero los Estados Unidos sin éxito. Ambos se alternaron en el poder a través de golpes de estados, manipulaciones constitucionales y el uso de la fuerza. Cuando uno asumía el control, el otro era usualmente exiliado o perseguido. Este vivamen constante generó una fuerte inestabilidad en la reciente República Dominicana. La confrontación entre Santana y Báez no solo reflejaba sus ambiciones personales, sino que también la lucha entre modelos opuestos de país, uno centralista y conservador y el otro más abierto al liberalismo económico. Su enfrentamiento dejó un legado a la República Dominicana, algo frágil, dividida y vulnerable a influencias extranjeras durante gran parte del siglo XIX. Algunos golpes de estados y luchas militares. Ambos se alternaron al poder mediante golpes de estado y presiones militares. En varias ocasiones derrocó uno al otro de sectores militares o aliados internacionales. La inestabilidad política era un enfrentamiento que provocó la inestabilidad en la joven creciente República Dominicana, con frecuentes cambios en su gobierno, persecuciones políticas y una debilidad institucional.
alternancia en el poder entre Santana y Báez. ¿Cómo influyó en la estabilidad política del país? La alternancia en el poder entre Pedro Santana y Buenaventura Báez durante el siglo XIX provocó una profunda inestabilidad política en la República Dominicana. Ambos eran caudillos con un gran poder militar y económico, y se turnaban en el gobierno no por medio de elecciones democráticas, sino a través de golpes de Estado, traiciones y acuerdos con potencias extranjeras. Por ejemplo, en 1859 Báez fue destituido por presión de Santana y en 1868 Báez regresó al poder con ayuda de los Estados Unidos por otro golpe. Cada vez que uno salía del poder, perseguía y expulsaba al otro, lo que impedía la continuidad de la política pública y sumía al país en constante crisis. Sus decisiones correspondían más a intereses personales que al bien común. Santana anexó al país a España en 1861, buscando protección personal, mientras que Báez intentó venderlo a Estados Unidos en varias ocasiones, en cambio de apoyo político y económico. Esa rivalidad impidió que se formaran instituciones sólidas, provocando divisiones internas, desconfianza y un Estado débil, incapaz de garantizar el orden ni el progreso. En resumen, la lucha entre Santana y Báez fue una de las principales causas del caos político que vivió el país en sus primeros años como nación independiente. Dificultades financieras y uso de monedas extranjeras. Las dificultades financieras surgen cuando un país enfrenta problemas como inflación alta, devaluación de la moneda, desempleo, déficit fiscal y falta de confianza en el sistema financiero. Estas condiciones reducen el poder adquisitivo y generan inestabilidad económica. Ante sus situaciones, es común que la población y las empresas recurran al uso de las monedas extranjeras como el dólar o el euro, buscando estabilidad y protección en sus ahorros. Este fenómeno puede ser informal, uso parcial o formal, dolarización total. Si bien el uso de las monedas extranjeras puede reducir la inflación y aumentar la confianza, también implica la pérdida de control sobre la política monetaria nacional. Puede limitar la capacidad del país para responder a crisis económicas. ¿Cómo afectó la economía a la vida diaria y a la administración pública? Durante la Primera República, de 1844 a 1861, la economía precaria y agraria causó pobreza e inflación generalizadas por la emisión de monedas sin respaldo. Las constantes guerras con Haití agotaban los recursos y la mano de obra. Esto generó un estado con tesoro vacío y deuda creciente, que destinaba casi todo a la milicia. La administración era ineficiente y la debilidad económica impulsó la búsqueda de anexión a potencias extranjeras como solución a la crisis. Descontento con la dictadura, crisis política y económica. Tras la independencia en 1844, la República Dominicana vivió inestabilidad política y crisis económica. Pedro Santana gobernó como dictador, concentrando el poder, reprimiendo opositores y limitando las libertades. El país sufría pobreza, deudas y falta de desarrollo, lo que generó descontento entre el pueblo. Liberales como Francisco de Rosario Sánchez y Juan Pablo Duarte intentaron establecer una república democrática, pero fueron perseguidos o exiliados. Los ciudadanos se sintieron traicionados y frustrados al ver que la independencia no mejoró sus vidas. La tensión entre dictadura y democracia marcó este periodo, que terminó en 1861, con la anexión del país a España por decisión de Santana. ¿Cómo se llevó a cabo la revolución y quiénes participaron y sus consecuencias inmediatas? Bueno, la revolución se llevó a cabo en un contexto de profunda crisis social, económica y política.
Las clases populares estaban descontentas debido a la desigualdad, la pobreza y la falta de representación en el poder. El conflicto comenzó con manifestaciones masivas, huelgas y en algunos casos levantamientos armados, organizados por sectores oprimidos de la población. Los participantes de estas revueltas eran los trabajadores, campesinos, estudiantes y sectores de la clase media y clase baja, así como líderes revolucionarios. Las consecuencias fueron el derrocamiento establecido del régimen, la disolución de instituciones que apoyaban y en muchos casos la implementación de reformas profundas en el sistema político, económico y social. La Constitución de Moca fue proclamada en 1858 en la ciudad del mismo nombre. Tras la caída del presidente Buenaventura Báez, surgió en un contexto inestable político y fue impulsado por sectores liberales que buscaban limitar el poder y fortalecer la democracia. Entre sus principales características están la clara separación de poderes, el fortalecimiento del Congreso y la reducción de las facultades principales y además promovía las libertades individuales como libertad de expresión, la propiedad privada y el respeto a los derechos civiles. Inspirada en el liberalismo, esta constitución buscaba un gobierno representativo, republicano y con controles institucionales sólidos, aunque su vigencia fue breve. Ahora pasamos a la conclusión general del periodo entre 1844 al 1861. La República Dominicana vivió uno de los periodos más cruciales y complejos de su historia. Tras la proclamación de independencia el 27 de febrero de 1844, los dominicanos comenzaron la difícil tarea de construir un Estado soberano en medio de amenazas externas, especialmente por parte de Haití y profundas divisiones internas. La joven república fue escenario de continuos conflictos entre conservadores y liberales, representados por figuras como Pedro Santana y Buenaventura Báez, quienes alternaron el poder mediante alianzas, traiciones y golpes de Estado. A pesar de las luchas, se lograron importantes avances. Se crearon instituciones, se defendió la independencia frente a varios intentos de reconquista haitiana y se reafirmaron símbolos patrios que todavía hoy forman parte del alma nacional. Pedro Santana tomó una decisión polémica y trascendental. En 1861 anexó la República Dominicana a España, devolviendo la soberanía a la antigua metrópoli. En conclusión, este periodo dejó huellas profundas. Fue una etapa de luchas, pero también de aprendizaje y afirmación de la identidad dominicana. Marcó el inicio de una larga lucha por la verdadera independencia y consolidó el espíritu de resistencia que aún hoy define al pueblo dominicano.